En esta tarde llegamos al mensaje 3. La descendencia para el cumplimiento del propósito de Dios. Este es un mensaje muy completo, un mensaje muy profundo. Yo diría que hay 4 secciones y cada sección es importante. Así que les pediría no solamente que ejerciten su espíritu, sino que también ejerciten su mente sobria, cuerda, a medida que leemos este bosquejo juntos. Sin embargo, antes de ello, como palabra de apertura, quisiera señalar que en la Biblia tenemos una maravillosa revelación de la descendencia con relación a 3 maravillosas personas. Tenemos la simiente de la mujer, luego la descendencia de Abraham y la descendencia de David. Toda la revelación de las Escrituras Santas están involucradas, tienen que ver con estos 3 aspectos de la descendencia. La descendencia en estos 3 aspectos se refiere a Cristo mismo. Se refiere a esta persona todo inclusiva, Jesucristo. Él, quien es una descendencia triple, Él toca la esencia de toda la Biblia, de toda la revelación divina. Así que, aunque en este mensaje nos enfocaremos en la descendencia de Abraham, siento que es importante darnos cuenta que la descendencia, es importante darnos cuenta cuán importante es esta descendencia para el cumplimiento del propósito de Dios. La Biblia usa este término descendencia o simiente para referirse a Cristo con respecto a estas 3 personas. Esta palabra descendencia o simiente tiene varios significados. Se refiere a descendientes, se refiere a hijos, pero también se refiere una semilla o simiente de vida, cápsula de vida, que corporifica dentro de un cascarón algo lleno de capacidad para reproducirse, para producir nueva vida. Así que es importante para nosotros considerar que no estamos estudiando acerca de los descendientes de Abraham o los hijos de Abraham, sino que estamos hablando acerca de la descendencia de Abraham. Así que, como descendencia, el uso de este vocablo implica varios asuntos, varias cosas. Por ejemplo, número 1, como descendencia o simiente es algo pequeño. Usted normalmente ve semillas enormes. La mayoría de las semillas o descendencias son muy pequeñas. Número 2, esta simiente o descendencia es un contenedor de vida. Está lleno del elemento de vida. Número 3, esta semilla, simiente, debe ser sembrada en algo. Usted no ve una semilla que está sobre una mesa, una silla, sino que debe ser sembrada. Y finalmente, una semilla tiene como resultado multiplicación, crecimiento y propagación. Así que al profundizar en este estudio de la descendencia de Abraham, en este mensaje, espero que tengamos en mente estas implicaciones. Esta descendencia o semilla, simiente es pequeña, está llena del elemento de vida, debe ser sembrada y tendrá como resultado crecimiento, multiplicación y propagación. Muy bien. Con esto, como palabra de introducción, llegamos ahora a la primera sección. Para el cumplimiento de su propósito, Dios debe obtener una descendencia.
Dios debe obtener una descendencia. Cuando Dios se apareció a Abraham, en Génesis 12:7, dice, y se apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Dios menciona estas dos cosas a él. Uno es la descendencia y lo otro es la tierra. Estos dos asuntos, la descendencia y la tierra, están relacionados íntimamente con el cumplimiento del propósito de Dios. En la sesión de esta tarde nos enfocaremos en la descendencia y en esta noche nos enfocaremos en la tierra. Estos dos asuntos son grandes temas con relación al cumplimiento del propósito de Dios. Bueno, el propósito de Dios, como vimos en el último entrenamiento en Génesis 1, es que Dios desea obtener un pueblo que tenga su imagen para que le exprese y con su dominio para que le represente. Este es el propósito de Dios. Él tiene que ganar tal pueblo. Ahora, sin la descendencia, ¿cómo podría Dios obtener su propósito? No hay manera en que Dios pueda obtener su propósito de obtener este pueblo que sea su expresión y que ejerza su dominio. Así que para el cumplimiento del propósito de Dios, Dios tiene que obtener una descendencia. Pero ahora en esta sección tenemos que ver quién y qué es esta descendencia. ¿Quién es esta descendencia? ¿Qué es esta descendencia? Y además, ¿cómo fue producida esta descendencia? ¿Cómo se produce esta descendencia? Muy bien, vamos ahora al punto A. La descendencia es primero Cristo el individuo y luego el Cristo corporativo, compuesto por Cristo la cabeza y todos los creyentes el cuerpo. El apóstol Pablo fue aquel que expuso este pasaje de Génesis en su epístola a los Gálatas. Él dice en Gálatas 3:16, él dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice y a los descendientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Gracias, que el apóstol Pablo, le agradecemos que nos dé una exposición tan clara de esta palabra. Sin que Pablo nos dijera, no creo que nadie se atrevería a qué se refiere esta descendencia. Así que Pablo nos dice claramente que la descendencia mencionada, revelada por Dios a Abraham en Génesis 12, se refiere a Cristo. Busqué en estudio de palabras neotestamentarias de Vine, esta palabra descendencia o simiente, dice, hay un énfasis especial a un individuo, aquí Cristo, en cumplimiento de las promesas dadas a Abraham. Un uso único del singular, mientras que la forma plural, descendientes, ni en hebreo ni en el griego hubiera sido natural, no hubiera sido natural tampoco como en el inglés. Pero si la intención divina hubiera sido referirse a los descendientes naturales de Abraham, entonces otra palabra pudo haber sido usada en el plural, tal como hijos. Todas tales palabras fueron puestas a un lado y se escogió la palabra descendencia para ser usada en el singular para mostrarnos que la descendencia era el Mesías.
Así que es significativo, así como Pablo presentó aquí, la descendencia no está en el sentido plural, sino en el singular, lo cual se refiere a no los muchos descendientes de Abraham, sino que se refiere específicamente a Cristo. Así que la descendencia primero es Cristo, el individuo, y en el versículo 29 de Gálatas 3, en Gálatas 3:29, Pablo dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendencia de Abraham sois y herederos según la promesa. Antes él dijo que esta descendencia se refiere a Cristo y en el versículo 16. Y en el versículo 29 dice: nosotros que somos de Cristo, nosotros ciertamente descendencia de Abraham somos. Así que esta descendencia primero se refiere a Cristo el individuo y luego también se refiere al Cristo corporativo. ¿Cómo puede ser esto? Debido a que Cristo y nosotros los creyentes somos una sola persona corporativa. Él es la cabeza de esta persona, nosotros somos el cuerpo de esta persona juntos, la cabeza y el cuerpo, Cristo y la iglesia. Nosotros somos la descendencia corporativa de Abraham. B dice: como descendencia de Abraham, Cristo llegó a ser el espíritu vivificante y todo inclusivo, a fin de que los creyentes en Cristo, la descendencia de Abraham, heredasen al espíritu consumado, la consumación del Dios triuno procesado como su herencia divina, su bendición divina por la eternidad. Cristo, quien es la descendencia de Abraham, el postrer Adán, por muerte y resurrección, llegó a ser el espíritu vivificante, quien es considerado por Pablo en Gálatas, él es la bendición de Abraham. Esta bendición de Abraham viene a las naciones, a los gentiles, y viene en especial a nosotros los creyentes, quienes somos la descendencia de Abraham. De modo que por una parte, Cristo, Él mismo es la descendencia de Abraham. Ahora, como descendencia transfigurada de Abraham, el espíritu vivificante que es impartido en nosotros, que nos hace también a nosotros la descendencia de Abraham. Él es el cumplimiento de esa promesa, pero nosotros somos los que disfrutan esa promesa. Alabado sea el Señor por el espíritu vivificante. Esta descendencia transfigurada de Abraham ahora imparte esta bendición de Abraham a nosotros, haciendo a nosotros los creyentes también la descendencia de Abraham. Punto C. Cristo es la descendencia única de Abraham. A los ojos de Dios, Abraham solo tiene una descendencia, a saber, Cristo. Todos debemos tener claridad al respecto. Abraham tiene muchos descendientes, tuvo muchos hijos, pero solo tuvo una sola descendencia. Abraham solo tiene una descendencia. Esto es Cristo. Cristo es la descendencia. Y la descendencia es el heredero que recibe las promesas. Número 2. Cristo no solo es la descendencia que hereda las promesas, sino también la bendición de las promesas que hemos de heredar. Así que por una parte, Cristo era la descendencia, quien es la descendencia que hereda la promesa. En especial el Cristo corporativo, el cual nos incluye. Nosotros somos los herederos que heredamos las promesas, pero Cristo, Él mismo, Él es la bendición de las promesas, Él es el cumplimiento de las promesas, así que como descendencia Él cumple la promesa y como descendencia nosotros heredamos las promesas. Muy bien, veremos esto más claramente. D. Como descendencia de Abraham,
Cristo en su humanidad fue crucificado y fue hecho por nosotros maldición al ser abandonado por Dios, a fin de que recibiésemos la promesa del Espíritu como mayor bendición. Sabemos que como resultado de la caída, toda la humanidad vino a estar bajo la maldición. Pero esta maldición no fue estrictamente oficial hasta que la ley vino. La ley fue el medio. La ley condena a las personas y hace oficial dicha maldición, esa maldición que cayó a las personas al linaje humano por la caída. En la caída, aún el pueblo o el hombre no sabía su condición miserable, su condición sin esperanza. Él trata, por ende, por su propio esfuerzo, complacer a Dios, hacer cosas para Dios. Así que Dios vino y introdujo la ley no para que las personas o el hombre la guardara, sino para poner al descubierto la impotencia, la imposibilidad de que el hombre pudiera complacer a Dios. Y a la misma vez, cuando la ley fue introducida, hizo oficial la maldición. Pero, alabado sea el Señor, 430 años antes que la ley fue dada, Dios se apareció a Abraham. Dios le dio la promesa a Abraham acerca de esta descendencia, quien iba a llegar a ser la bendición de las naciones. La ley vino 430 años después. Esa ley que hizo oficial la maldición, 430 años antes que fuese dada la ley, Dios dio la promesa. Y esa descendencia, quien es Cristo, Él vino en la carne para cumplir, efectuar la obra de redención. Él quitó esa maldición, Él llevó sobre sí esa maldición, Él llegó a hacer esa maldición por nosotros para que nos pudiera liberar de las exigencias de la ley de Dios, de la maldición de la ley de Dios, y ahora nosotros podamos ser liberados para disfrutar la bendición de Abraham, para disfrutar la herencia que Dios le prometió a Abraham. Alabado sea el Señor. Este Cristo, quien es la descendencia de Abraham, Él, al llegar a ser maldición por nosotros, Él nos trajo de regreso a la promesa que Dios le hizo a Abraham para que nosotros recibamos la promesa, que es simplemente el Espíritu como bendición. Como descendencia de Abraham, Cristo no solo llegó a ser nuestro Redentor y Salvador, sino también el Espíritu vivificante. El Espíritu vivificante, el Espíritu que es la consumación del Dios triuno procesado, es un descendiente transfigurado de Abraham. Alabado sea el Señor por esta expresión. Como hermano Ed, yo verdaderamente aprecio esta fresca revelación de quién es el Espíritu vivificante. ¿Quién es Él? Él es un descendiente transfigurado de Abraham. Como Espíritu vivificante, Él vino a impartir la vida divina en nosotros para hacernos a nosotros reproducirnos como descendencia de Abraham. F. A fin de ser la descendencia de Abraham, tenemos que estar en Cristo y ser uno con Cristo. Número 1. Puesto que Abraham tiene una sola descendencia, Cristo, para ser la descendencia de Abraham, tenemos que ser de Cristo, ser parte de Él. Por ser nosotros uno con Cristo, la descendencia única, también somos la descendencia de Abraham. Creo que esto es muy claro. Abraham solo tiene una descendencia, y si nosotros hemos de ser esa descendencia, tenemos que ser uno con la descendencia, quien es Cristo. G. Por un lado, la descendencia es aquel que cumple la promesa. Por otro, la descendencia son aquellos que disfrutan la promesa que ha sido cumplida. Dios fue aquel quien hizo la promesa. Él dio esta promesa a Abraham, pero fue Cristo quien vino para hacer el cumplimiento de esa promesa. Él mismo vino para ser la descendencia de Abraham, para cumplir esa promesa. Pero luego,
son los creyentes, quienes son uno con Cristo, quienes son parte de Cristo, son parte de esa descendencia corporativa. Nosotros somos los que disfrutan, los que heredan esa promesa. Dios hizo una promesa, Cristo cumplió la promesa y nosotros disfrutamos la promesa. Aleluya. Número 1. En lo que se refiere a cumplir la promesa, nosotros no tenemos parte alguna. Solamente Cristo, la descendencia única, está calificado para cumplir la promesa que Dios le hizo a Abraham. Únicamente Cristo está calificado para morir por nosotros, para redimirnos de la maldición de la ley, para llegar a ser el Espíritu vivificante. Ninguno de nosotros es apto para hacer esto, solamente Cristo. La única simiente de descendencia de Abraham Él está calificado para hacer esto. Él es el único apto calificado para cumplir las promesas que Dios le hizo a Abraham. 2. En lo que se refiere a disfrutar la promesa cumplida, la descendencia viene a ser muchos. Esto es, los muchos hijos de Abraham. A fin de disfrutar de la promesa cumplida, debemos ser uno con Cristo. Aparte de Cristo no podemos disfrutar el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Abraham. Con relación al cumplimiento, la descendencia es una sola, pero con relación al disfrute, la descendencia incluye a todos los que creen en Cristo. ¿No es esto de lo cual debemos gritar aleluya? ¡Aleluya! Nuestro Cristo, Él cumplió esa promesa. Y ahora lo único que hay para nosotros es disfrutar esta promesa. Como descendencia de Abraham, Él es el descendiente transfigurado de Abraham. Él llegó a ser el Espíritu vivificante tan disponible para nosotros. Ahora lo único que tenemos que hacer es disfrutar esta promesa lograda, cumplida. Muy bien. Creo que esto es muy claro. Ahora podemos avanzar a la segunda sección. Por medio de la fe en Cristo Jesús, la descendencia única, todos nosotros somos hijos de Dios e hijos de Abraham. Gálatas 3:7 dice: Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Pero luego en el versículo 26 dice: pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo estos hijos de Abraham, cómo pueden estos hijos de Abraham llegar a ser los hijos de Dios? El versículo 7 dice que somos hijos de Abraham. Versículo 26 dice que somos hijos de Dios. Para responder esta pregunta, más bien la respuesta a esta pregunta tiene que ver con la descendencia y tiene que ver con el elemento de la fe. Cristo como descendencia de Abraham, claro, Él es el hijo de Abraham, Él es la descendencia de Abraham, y al unirnos a Cristo, al llegar a ser uno con Cristo, por fe, nosotros también llegamos a ser los hijos de Abraham. Pero este Cristo, quien es la corporificación de Dios, Él es el Hijo de Dios. Al llegar a ser uno con Él, nosotros, los hijos de Abraham, también somos los hijos de Dios. Alabado sea el Señor por esa descendencia. Esa descendencia, lo cual se refiere a Cristo. Por una parte, Él es el Hijo de Abraham, pero a la vez, Él es el Hijo de Dios. Pero ahora, al unirnos a Él por medio de la fe, nosotros, por una parte, somos los hijos de Abraham y a la vez también somos los hijos de Dios. A dice, la fe en Cristo hace de los creyentes neotestamentarios hijos de Dios, lo cual es una relación exclusivamente en vida. En el mensaje de anoche, mensaje 2, el hermano Ed nos dio una comunión muy rica con respecto a fe. No debo desarrollar esto, pero sí quisiera mencionar algo. La fe no es
un ejercicio mental, psicológico. La fe no es una mera esperanza. Tener fe en Dios no significa de que usted espera que Dios haga algo. La fe es una reacción orgánica en nuestro espíritu bajo la transfusión divina e infusión divina llevada a cabo, efectuada por el Dios triuno. Así que escuchamos anoche que al estar bajo la aparición de Dios, Dios se transfunde en nosotros, se infunde en nosotros. Entonces hay una reacción espontánea que surge en nosotros. Esa reacción es la fe. Esto tiene todo que ver con la esfera de la vida. Número 1. La fe en Cristo nos introduce en Cristo, haciéndonos uno con Cristo, en quien tenemos la filiación. La fe no es un reconocimiento objetivo, estar de acuerdo objetivamente con respecto a ciertos hechos, sino más bien es una interacción subjetiva con aquel en quien creemos. Por eso en el Nuevo Testamento, cuando se habla acerca de creer en Cristo, usa esta preposición particular en el griego is, entrar en. No es un hecho objetivo creer en Cristo de una manera objetiva, sino entramos en Cristo al creer en Él. El griego is en español en implica una unión orgánica, una relación orgánica. Así que esta fe en Cristo nos introduce en Cristo, nos hace uno con Cristo, en quien tenemos la filiación. Número 2, es necesario que por la fe seamos identificados con Cristo para que en Él seamos hijos de Dios. Algunos cristianos dicen, piensan acerca de la identificación, que es ser identificados con Cristo. Dicen que esto es como un proceso, es como un papel que está dentro de un libro. Y luego si usted tira el libro al fuego, entonces el papel se quema, al igual que el libro, así que el papel está identificado con el libro. Bueno, este es algo superficial, un entendimiento superficial acerca de la identificación. La identificación con Cristo es algo mucho más subjetivo, algo más interior. Es mejor presentado con el ejemplo del injerto. El injerto trae dos asuntos orgánicos juntos, los junta, y después hay un proceso de crecimiento entre estas dos entidades orgánicas. Crecen juntamente el uno con el otro, el uno en el otro. Esto es llegar a ser uno. Así que esta es una unión orgánica que surge al identificarnos con Cristo por medio de la fe. Número 3. Cuando creímos en Cristo, la vida divina con la naturaleza divina, de hecho, el ser divino del Dios triuno mismo, entró en nosotros y nacimos de Dios para llegar a ser hijos de Dios. Alabado sea el Señor por esta unión orgánica. No hemos sido llamados meramente hijos de Dios, sino que verdaderamente somos hijos de Dios, porque por la fe en Cristo, es decir, hemos creído en Él, hemos entrado en esta unión orgánica con Cristo, entrando en Cristo al creer en Él, lo cual hace que nos identifiquemos con Cristo para llegar a ser uno con Él, y así su vida viene a ser nuestra vida, su naturaleza viene a ser nuestra naturaleza. Así que ahora Él es el Hijo de Dios y nosotros también llegamos a ser hijos de Dios. B. Nuestro verdadero estatus es que en Cristo y mediante la unión orgánica somos tanto hijos de Dios como hijos de Abraham.
Cristo es la esfera en la cual esto ocurre. Esto es maravilloso. Abraham se le prometió una descendencia. Y Pablo nos dice que esta descendencia se refiere a Cristo. Y ahora, por la unión orgánica con Cristo, con esta descendencia única, nosotros también llegamos a ser parte de la descendencia de Abraham. A la vez, llegamos a ser los hijos de Dios. Esto todo ocurre en Cristo. En 1 Corintios 1:30 se nos dice de que mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Dios nos puso en Cristo Jesús. Todos estos procesos ocurren en la esfera, en Cristo Jesús, como esfera. Es en Cristo, al ser unidos orgánicamente con Él, somos uno con Él, identificados con Él, y esto nos hace la descendencia orgánica de Abraham y a la vez también los hijos de Dios. Nosotros y Cristo hemos sido unidos en una unión orgánica maravillosa. Debido a esta unión somos hijos de Dios e hijos de Abraham. Amén. Espero que esto sea claro para ustedes. Ahora llegamos a la tercera sección, que es muy importante, una sección muy importante, crucial. Génesis 15, versículos 4 al 5 dice: Vino a él la palabra de Jehová diciendo: El que saldrá de tu propio cuerpo, él será tu heredero. Entonces él lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Génesis 15, versículos 4 al 5. Esta sección toca este asunto de cómo la descendencia surge o es producida, cómo la descendencia es producida. Después que Dios le indicó a Abraham que tendría la descendencia, Abraham vio alrededor, se vio a sí mismo, vio a Sara y dijo: esto es imposible. Bueno, tengo un buen siervo, Eliezer. Es el miembro más cercano de la familia. Él puede ser la descendencia. Y Dios dijo: no. Solamente lo que sale de tu propio cuerpo será la descendencia. No alguien que está ahí en tu casa. No, tiene que ser alguien que sale de tu propio cuerpo. ¿No es esto lo mismo como en 2 de Samuel 7, cuando el rey David quería edificarle a Jehová una casa, y luego Dios, por medio de Natán, el profeta, le dijo a David: no, tú no me edificarás una casa. Yo levantaré descendencia de tu propio cuerpo, descendencia que procederá de tu propio cuerpo. Él me edificará casa. 2 de Samuel 7. Dios no quería que David, de forma natural por sí mismo, le edificara una casa a Dios. Dios quiere que algo procediera del cuerpo de David y esa descendencia edificaría casa para Dios. Igual con Abraham. Dios quiere que esta descendencia, no alguien bueno, no alguien capaz que esté ahí en la casa, sino una descendencia, alguien que proceda, que salga del propio cuerpo de Abraham. Ahora, veamos el punto A. La descendencia requerida para el cumplimiento del propósito de Dios no podía ser algo que Abraham ya poseía, Eliezer, o pudiera producir por sí mismo, Ismael. Así que ahora Abraham se da cuenta, bueno, Dios no quiere nada fuera de su familia, como Eliezer, para que fuera la descendencia. Así que
con tal de que saliera algo de su propio cuerpo, entonces él pensó, bueno, le pediré a Agar una concubina para que por medio de ella yo pueda producir una descendencia. Y sabemos el resultado de eso fue Ismael. Sí, eso surgió del cuerpo de Abraham, pero eso no procedió de Dios. Eso procedió solamente de Abraham, quien trabajó con Agar para producir Ismael. Esa no fue la descendencia. La descendencia que Dios quiere no puede ser nada que nosotros poseamos, ni aquello que meramente sale de nosotros, que procede de nosotros. ¿Quién es Eliezer? Eliezer era alguien que Abraham tomó mientras él iba en su viaje por Damasco. Así que le tomó y vino a ser un muy buen ayudante en su familia, un siervo fiel. Claro, Abraham confió mucho en él. Abraham pensó que Eliezer podía ser la continuación, la descendencia. Pero Dios no tenía deseo alguno, más bien la descendencia que Dios le prometió a Abraham no tenía nada que ver con Eliezer. En un muy buen sentido, hermanos y hermanas, todas nuestras posesiones, nuestra educación, nuestro estatus, nuestras riquezas, nuestra posición, podrían considerarse como Eliezer. Dirá, bueno, yo soy un presidente de una compañía, tengo mucha experiencia en la administración de negocios, yo puedo encargarme de los asuntos de la iglesia. Yo puedo usar mi habilidad para ayudar en el servicio de Dios. Este es el principio de Eliezer. Todo lo que nos pertenece a nosotros, nuestra riqueza, nuestra posición, nuestros logros. ¿Qué tal Ismael? Ismael es algo que procede de nosotros, pero algo que procede de forma natural de nosotros, nuestra agilidad mental, nuestras ideas, nuestra inteligencia, nuestras destrezas, que pensamos que nosotros podemos usar. Bueno, Dios puede usar lo que Dios me dio de forma natural. Es inherente, es innato, mi inteligencia, las buenas ideas que yo tengo. Entonces puedo usar eso para cumplir el propósito de Dios. Y Dios dice, no, no Eliezer, y tampoco algo que sale de tu cuerpo. Algo más bien de Dios tiene que ser forjado en nosotros. Esa descendencia no era la descendencia de Abraham solamente, sino que fue puesta ahí por Dios mismo. Israel fue descendencia, esa descendencia de Abraham fue puesta ahí por Dios directamente. No salió de manera natural de Abraham. El B dice, solo aquello que Dios forjara en Abraham podía producir en él la descendencia requerida. Esto toca un punto muy crucial en este mensaje. Solo aquello que Dios forjara en Abraham podía producir en él la descendencia requerida. Hermanos y hermanas, ¿ha podido Dios forjar algo de sí mismo en usted, en nosotros? Quizás somos celosos por Dios, tenemos ciertas habilidades, cierto conocimiento, cierta destreza, pero ¿cuánto? Cuando venimos al asunto de servir a Dios, incluso aquí diciendo, bueno, estoy aquí para llevar a cabo el propósito de Dios, la voluntad de Dios, para servirle, así como Abraham estaba tratando de hacer. Él quería ayudar a Dios, ¿verdad? Dios hizo la promesa y él ve de que no hay posibilidad alguna consigo mismo, así que él quiere ayudar a Dios, así que trajo a Agar y produjo a Ismael. Él no se dio cuenta que él necesitaba que Dios primero forjara algo de Dios mismo en Abraham. Muchas veces, debido
a que somos completos, que somos íntegros, que somos capaces, somos fuertes, somos completos, perfectos. Entonces, al venir al asunto de servir al Señor, entonces, en cierto sentido, no necesitamos hacer. Yo sé cómo hacer, yo sé cómo predicar el Evangelio, yo sé cómo ayudar a los creyentes nuevos. Yo ni siquiera tengo que orar. ¿Cómo puede Dios forjarse en nosotros si no hay nada de Dios que ha sido en nosotros forjado? Entonces no hay nada que sea digno de ser considerado como descendencia para el cumplimiento del propósito de Dios. Por eso Dios esperó. Después que le dio la palabra a Abraham, esperó hasta que Abraham tuviera 99 años de edad. Pablo dice que en aquel tiempo él ya estaba como muerto, era un palo muerto. Él era sin esperanza, estaba como muerto. Bueno, allí entonces Dios pudo entrar para traer algo, forjar algo. Usted conoce la historia en Génesis 18. Dios vino a la tienda de Abraham, le visitó, entonces le dijo: el próximo año yo vendré y tendrán un hijo. La venida de la descendencia, Isaac, eso en sí era la venida de Dios. El próximo año, Jehová dice: yo vendré, dijo Jehová, y en aquel tiempo se producirá la descendencia. Esa producción de la descendencia es la venida de Dios. Finalmente Abraham llegó a un punto en el que dijo que todo era sin esperanza, no había esperanza alguna. Él llegó a su fin. ¿Saben? 2 de Samuel 7, versículo 12, con David, el Señor le dijo lo mismo. David era tan celoso, tenía tanto celo para edificar algo para Dios, una casa para Dios, pero Natán le dijo: el día vendrá cuando tú duermas con tus padres, entonces yo te levantaré descendencia después de ti. David tendría que dormir, él tenía que llegar a su fin. Cuando duermas con tus padres, yo te levantaré descendencia después de ti. Y él edificará casa para mí. Abraham tenía que llegar a los 99 años, ya estar como muerto, para que entonces fuera producido Isaac. Dios pueda forjarse en Abraham, entonces ahí se pudo producir la descendencia requerida. C. Asimismo, únicamente lo que Dios forja en nuestro ser mediante su gracia podrá producir a Cristo como la descendencia para el cumplimiento del propósito de Dios. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo era de la misma manera. Cuando él era Saulo de Tarso, él estaba lleno de celo por Dios, lleno de habilidad, lleno de aprendizaje, lleno de su trasfondo, de sus tradiciones. Él estaba sirviendo a Dios fervientemente. Pero hasta el punto en que él se encontró con Cristo, camino a Damasco, él fue derribado al suelo. Y estos versículos en Gálatas nos revelan lo que le ocurrió a él. Él se dio cuenta: ahora ya no solamente sirvo a Dios de manera externa, sino que ahora él se dio cuenta que le plació a Dios, complació a Dios revelar a su Hijo en Pablo. Ahora yo he sido crucificado con Cristo y es Cristo quien vive en mí. Cristo incluso está siendo formado en mí. Ahora hay algo que está ocurriendo dentro de esta persona. Lo que Pablo estaba haciendo era no solamente externamente ocupado, celoso, fervientemente por fuera, sino de que una descendencia entró en él. Esa semilla que entró en él tenía que ser sembrada en él. Desde ese punto en adelante,
servir al Señor ya no es algo externo. Más bien fue un asunto interno, intrínseco. Y Pablo declaró en Filipenses: lo que era ganancia para mí antes, ahora es pérdida. La estimo como pérdida, como basura, para desechos, para que yo pueda ganar a Cristo. Todos esos logros, todo lo que obtuve, todos esos logros, todo ese estatus, era simplemente Eliezer para Pablo. Pablo tenía muchos Eliezers, pero ninguno de ellos era considerado como la descendencia apropiada para el cumplimiento del propósito de Dios. Ahora estimó todo como pérdida, como basura, como desecho para ganar a Cristo. Incluso dijo: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es por medio de la fe en Cristo. Leo esto nuevamente. Solo aquello que Dios forjara en nosotros, únicamente lo que Dios forja en nuestro ser mediante su gracia. Alabado sea el Señor por la gracia. No nos olvidemos de la gracia. La gracia aquí se refiere a Sara. No vaya a Agar. Eso representa la ley, lo que usted puede hacer, sus propias obras, su propio esfuerzo. Abraham necesitaba a Sara, es decir, que necesitamos la gracia que coordine, labore juntamente para producir a Cristo como la descendencia para el cumplimiento del propósito de Dios. Para cumplir el propósito de Dios tenemos que recibir la gracia de Dios de modo que Cristo sea forjado en nuestro ser como descendencia. Así que como conclusión a esta sección, yo diría que a fin de producir la descendencia de Abraham, necesitamos cumplir las siguientes condiciones. Número 1, tenemos que llegar a nuestro fin. Tenemos que ser terminados. David tenía que dormir con sus padres. Abraham tuvo que llegar a la edad de 99 años de edad. Número 1, tenemos que llegar a nuestro fin. Número 2, debemos permitir que Cristo sea forjado en nosotros. Ciertamente les animaría todos los días, hermanos y hermanas, en especial, muchos de ustedes están aquí por primera vez, están en este entrenamiento. Todos los días aprendan a orar esta oración en Efesios 3:17, que Cristo haga su hogar en mi corazón. Pídale a Dios el Padre que le conceda a usted ser fortalecido con poder por su Espíritu en el hombre interior para que Cristo, el Hijo de Dios, haga su hogar en nuestros corazones. Esta es la obra central de Dios en su economía. Esta es la única manera en que el propósito de Dios puede ser cumplido, puede ser llevado a cabo. Así que debemos permitir que Cristo cada día se forje en nosotros. Sí, de hecho, somos aquellos a quienes se les ha dado fin, que no tenemos esperanza alguna en nosotros mismos, entonces tenemos vasos abiertos que permitirán que Dios se forje en nosotros día tras día. Tercero, debemos cooperar con la gracia de Dios, es decir, nuestra Sara. Tenemos que morir. Tenemos que permitir que el Señor se forje en nosotros al cooperar nosotros con la gracia de Dios. Muy bien. Ahora llegamos a la última sección. Punto 4. Abraham creyó a Jehová y él se lo contó por justicia. Este es Génesis 15:6. En este versículo hay dos cosas que debemos estudiar. Debemos profundizar. Número 1. ¿Qué es esta fe que Abraham tenía? ¿En qué creyó Abraham? Él creyó a Jehová. ¿De qué manera y para qué creía él? ¿Qué era esta fe? Y número 2, segundo lugar, muy importante, es ¿qué es
¿Qué es aquello que será contado por justicia? ¿Qué es la justicia? Claro, como cristianos, en el cristianismo tenemos muchos conceptos acerca de creer, acerca de la justicia. Pero yo tengo que decir de que todos esos conceptos son muy superficiales, son externos. Abraham creyó a Jehová, creo en Dios. Eso no es el mismo tipo de creer como cuando usted predica el evangelio a un incrédulo, a un pecador, y luego esa persona invocó el nombre del Señor, él oró con usted, él creyó en Jesucristo. Esa clase de creencia. Este más bien es el capítulo 15 de Génesis. Antes del capítulo 15, del capítulo 12, el capítulo 12 ya Abraham recibió la aparición de Jehová. Jehová le habló muchas veces a Abraham. Le infundió muchas veces a Abraham. Ciertamente, él ya había creído en Dios. Por eso, él dejó Caldea, ¿verdad? Dios le guió a salir fuera de la tierra de idolatría. Dios le dio muchas posesiones de ganado, muchas posesiones. Incluso, cuando su sobrino Lot fue capturado, él confió en Dios. Oró al Dios de los cielos y de la tierra que le fortaleciera para que él fuera con esos 318 hombres para derrotar a los 4 reyes. Esta fue una gran obra que Abraham hizo por la ayuda de Dios. Ciertamente confió en Dios antes del capítulo 15. Pero todas esas experiencias que Abraham tuvo hasta ese punto, todo era externo. Él confió en Dios que le ayudara para esto, que le diera aquello. Ahora llegamos al capítulo 15 de Génesis. Dios hizo un giro en la vida de Abraham. Ahora, Abraham, que creyera en Dios, que experimentara a Dios, que confiara en Dios, entró a otro nivel. Dios quería ir más profundo con Abraham. Dios le dijo que le prometió la descendencia y la tierra a él, y todo lo que saliera de su propio cuerpo sería tal descendencia que heredaría la promesa. Y Abraham creyó a Jehová. Que él creyese tenía que ver con relación a la palabra de Dios en cuanto a la descendencia que sería producido de su propio cuerpo, de su cuerpo. No era solamente creer que Dios le ayudaría, que le fortalecería, que le daría la victoria, que le daría las posesiones. Abraham creyó a Jehová en que cumpliría esa palabra de forjar una descendencia en él para que fuera producida una descendencia de su propio cuerpo. Esa era la creencia que Abraham tuvo. Esa fue la fe que Abraham ejercitó con respecto a Dios. Y esa fe, ese creer, le fue contado a Abraham por justicia. Bueno, veamos estos puntos. Creer a Dios fue la reacción espontánea de Abraham ante las repetidas apariciones de Dios. Ya vimos esto. Su fe fue el elemento que le había infundido, que Dios le había infundido y que brotaba de su interior. Así que durante su vida, él experimentó numerosas apariciones de Dios. En el estudio de vida, el hermano Lee fue muy detallado, contó 4 veces que Dios se le apareció a Abraham y le habló 12 veces. Y cada vez que Dios se aparece a nosotros y nos habla, es otra oportunidad de transfusión.
Es otra oportunidad de infusión. Es otra oportunidad de saturación. Hermanos y hermanas, si queremos ser los Abraham de hoy, para el cumplimiento del propósito de Dios, una de las necesidades cruciales es que todos los días estemos bajo la aparición de Dios. Estemos bajo el hablar de Dios a nosotros. Es por medio de su aparición a nosotros, por medio de su hablar a nosotros, que entonces somos transfundidos. No tenemos fe en nosotros mismos, no tenemos capacidad alguna en nosotros de creer en Dios, pero al ser transfundido Dios en nosotros, al infundirse Dios en nosotros, algo de su elemento es infundido, impartido en nuestro ser, lo cual resulta en nuestra respuesta, que es llamado por el Nuevo Testamento nuestra fe. Esta es nuestra fe. Y necesitamos tal clase de reacción. Cuanto más, mejor. Cada reacción le trae a usted algo más rico, algo más elevado, más profundo. Necesitamos muchas de estas clases de transacciones. Así como el Evangelio primero le fue predicado a usted, usted lo escuchó, usted respondió, la fe fue infundida en usted, usted dijo, sí Señor, te recibo como mi Salvador. Y usted respondió, esa fe fue puesta en usted, usted reaccionó y Dios también reaccionó para usted, dijo, sí hijo, tú eres justo, tú eres justificado, ahora tú eres hijo de Dios. Así que nuevamente usted respondió, dice, bueno, esta es otra reacción suya, sí Señor, soy salvo, soy tu hijo. Quiero servirte, quiero ser uno contigo. Bueno, sabe, en este ir y venir, Abraham tuvo sus fracasos. El fracaso con Agar produjo Ismael. El punto, él estaba bajo esta continua interacción con el Señor. Esto es muy necesario entre nosotros. Santos, en este entrenamiento, yo creo que estamos bajo una transfusión particular. Yo creo que el Señor está aquí con nosotros. Él se está transfundiendo en nosotros, Él está pareciéndose a nosotros, hablándonos a nosotros. Después de estos 6 días, usted tiene que permanecer bajo esta aparición, bajo este hablar. No es suficiente venir 2 veces al año, 6 días acá, 6 días allá. No, esto es un asunto, una transfusión de día tras día, una infusión diaria. Usted debe permitir que Él se forje en usted. Es algo diario, gradual, poco a poco. Estos 6 días de entrenamiento yo diría que es una dosis muy grande de infusión. Yo creo que estos entrenamientos, conferencias, le dan una gran oportunidad al Señor de darnos grandes dosis de transfusión. Pero, aparte de esto, usted tiene que tener una diaria, gradual, poco a poco, transfusiones. Nunca detenga esa transfusión. Siempre venga al Señor, esté ante Él, bajo su aparición, bajo su hablar, para recibir la transfusión. Y entonces habrá en usted reacción. Habrá reacción, reaccionamos, entonces Dios reacciona, nosotros reaccionamos, Dios reacciona. Y por medio de estas reacciones continuas, Él crece en nosotros, Él aumenta en nosotros. Y nosotros llegamos a ser la descendencia que puede cumplir su propósito. B. En Génesis 15:6, Abraham no creyó en Dios para obtener bendiciones externas que sustentaran su propia existencia. Él creyó que Dios era capaz de forjar algo en él que generase de su propio ser una descendencia con miras al cumplimiento del propósito de Dios. Ya presenté esto anteriormente. 1. Esta clase de fe es preciosa para Dios y Él la cuenta por justicia. Abraham fue justificado por esta clase de fe. Ahora entendemos qué es este creer en Génesis 15:6.
no es una creencia ordinaria confiando que Dios nos puede ayudar, que nos va a dar esto o aquello, sino más bien un creer específico relacionado con que Dios se forje como descendencia en nosotros. C. La reacción de Dios ante la fe de Abraham fue justificarlo, es decir, contarlo como justo. Abraham creyó a Jehová con relación a lo que Dios le habló en cuanto a la descendencia. Luego dice que esto le fue contado por justicia. ¿Qué es la justicia? Claro, muchos cristianos tienen muchos conceptos acerca de la justicia. Yo era pecaminoso, yo era un ladrón, era persona terrible, ahora creí en Jesucristo, he sido limpio por la sangre de Jesús y Dios ahora puede justificarme, ahora mismo soy bueno, soy una persona apropiada y Dios me aprueba. Esto no está equivocado, pero esto es una justificación en un nivel básico. Dios contó el que Abraham creyera en Dios por justicia. ¿Qué es la justicia? En la definición más básica, la justicia de Dios es lo que Dios es con respecto a su equidad y su rectitud. La justicia de Dios es lo que Dios es con relación a su equidad y su rectitud. O hablando de forma sencilla, la justicia es Dios mismo. La justicia no es solamente uno de sus atributos divinos. La justicia, de hecho, es la persona misma de Dios. Él es justicia. Luego, debido a que Dios, quien está corporificado en Cristo, Cristo también es la justicia de Dios. En 1 Corintios 1, Dios nos puso en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios justicia. Cristo es justicia. Debido a que este Cristo es la corporificación de Dios y quien es la justicia, sí que Cristo es la justicia. No tenemos la justicia de Cristo, tenemos a Cristo como nuestra justicia. Nuestra justicia no es una cosa, no es un procedimiento, nuestra justicia es una persona. Luego en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que nosotros lleguemos a ser la justicia de Dios en Él. 2 Corintios 5:21. Ahora nosotros, los creyentes, no solamente llegamos a ser justicia, sino que llegamos a ser la justicia de Dios en Cristo, no solamente justificados. Tal vez nunca pensó en esto. Pensamos, bueno, por la sangre de Jesús, por su redención, ahora hemos sido limpiados, hemos sido justificados, Dios nos puede aprobar. Pero en 2 Corintios 5:21 nos dice de que nosotros llegamos a ser la justicia de Dios en Cristo. Primero vemos de que la justicia es el ser de Dios en su equidad y rectitud. Esta justicia es Dios mismo. Esta justicia, ahora debido a que Dios es uno con Cristo, está corporificado en Cristo. Cristo es esta justicia. Y ahora nosotros, quienes somos unidos a Cristo por la fe, nosotros hemos sido unidos orgánicamente con Cristo, somos uno con Cristo. Ahora nosotros llegamos a ser la justicia de Dios. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Abraham creyó a Jehová en que Jehová llevaría a cabo su palabra, su promesa, al forjar esa descendencia en Abraham. Y Dios respondió. Cuando Abraham creyó,
Dios dijo, esto es justicia. Lo contó por justicia. Esta justicia es Dios mismo, es Cristo. Y esta justicia llega a ser nosotros. Nosotros somos la justicia. Muy bien. Avancemos. Espero que veamos más. 1. Abraham creyó la palabra de Dios de modo definido y Dios se lo contó por justicia. 2. La justicia que Dios da no es una recompensa, un salario por nuestras buenas obras. Labor es gracia dada a nosotros gratuitamente por medio de la redención de Cristo. Puesto que la justificación de Dios es contada según su gracia, ya no se basa en nuestras obras ni es según ellas. Nuestras obras de ningún modo pueden reemplazar la gracia de Dios. La gracia de Dios tiene que ser absoluta. Es decir, nada de la obra del hombre aquí está involucrada en esta justicia. La obra del hombre es por esfuerzo propio, no tiene nada que ver con la gracia. Pero Pablo estaba diciendo en Filipenses que antes, mientras él servía de forma celosa a Dios, él estaba tratando de obtener su propia justicia, la justicia propia. Pero ahora, cuando él se encontró con Cristo y contó todas las cosas como pérdida, como basura, desecho para ganar a Cristo, ahora él desea ser hallado en él para obtener una justicia que no es su propia justicia, sino por medio de la fe en Cristo. La justicia que es Cristo mismo. Que significa que esta justicia es Cristo mismo quien ha sido forjado en Pablo. Esto vino a ser su justicia, esto lo hizo a él parte de esta justicia de Dios. Dios le prometió una descendencia a Abraham. Sabemos que físicamente esa descendencia se refiere a Isaac, pero de hecho esa descendencia se refiere a Cristo. Ese Cristo es justicia. Podríamos decir que Isaac era la justicia. Isaac fue el cumplimiento de esa promesa. Isaac, quien es un tipo de Cristo, él es el cumplimiento de la promesa. Él es la justicia. El que se produjera Isaac, que en realidad es que Cristo fuese producido, esto es considerado por Dios justicia. Santos, ser justos no es meramente hacer lo apropiado, lo correcto. Usted está mal, yo estoy bien, ¿verdad? Todo lo que usted hace, todo bien, todo recto, apropiado. Eso tal vez es la justicia suya, su propia justicia. Pero la justicia que Dios desea obtener es Dios mismo. Y la justicia que es Cristo mismo. Y cuando esta justicia es forjada en nosotros, esto viene a ser nuestra justicia. Nosotros llegamos a ser la justicia de Dios. Y esto no es por nuestras obras, esto es por gracia al disfrutar a Dios en Cristo. 3. El que Dios justificara a Abraham significa que Dios estaba contento con Abraham y que éste estaba en armonía con Dios. Así que podríamos decir, ¿qué es esta justicia? Esta justicia es Cristo. Físicamente, este es el Isaac que Abraham iba a producir, ¿cuál es tipo de Cristo? En Génesis 15:6, cuando Dios habló esto, que le fue contado, Abraham creyó a Dios y esto le fue contado por justicia, él recibió esa justicia solo posicionalmente. Porque después de eso, él ejerció su propio esfuerzo y produjo con Agar a Ismael. Esto no fue que se produjera a Isaac. El producir a Isaac fue el que se produjera la justicia de manera subjetiva, disposicional, la manera de ser en realidad. Espero que me siga.
Sé que esto es algo profundo, pero no creo que no se pueda entender. Dios es justicia. La justicia es Dios, ¿verdad? Y Dios está en Cristo y la justicia es Cristo. Cuando este Cristo es forjado en nosotros, nosotros llegamos a ser la justicia de Dios en Cristo. Y al creer en Jehová, quien prometió la descendencia, de forjar la descendencia en Abraham para producir a Isaac, quien es tipo de Cristo, eso es la justicia. Si usted produce a Ismael, usted produce a Eliezer, eso no es justicia. Eso no está bien, aunque todo estaba bien, todo parece que era apropiado, pero si no es Cristo, eso no es justicia. La justicia tiene que ser Cristo. Ese Cristo era Isaac. Y ese Cristo era Isaac. ¿Quién es el cumplimiento de la promesa? Esto es la bendición de la promesa. Muy bien. Lo dejo para que ustedes oren al respecto. Vamos ahora al punto último, el punto D. La justificación de Abraham por parte de Dios no estaba relacionada con el pecado. Más bien tenía como fin obtener una descendencia que produjera un reino que había de heredar el mundo. Después de Romanos 3, que es un capítulo sobre la doctrina acerca de la justificación por fe mediante la redención de Cristo, Romanos 3 es un capítulo tremendo, donde Pablo nos abre este tema de la justificación mediante la redención efectuada por Cristo con relación a la caída del hombre, la condenación del hombre. Ahora, mediante la redención de Cristo somos justificados. Esto está en Romanos 3. Tal parece que al final de Romanos 3 el asunto de la justificación ya fue presentado claramente, abarcado. Pero en Romanos 4, Pablo continúa después de Romanos 3, Pablo continúa permaneciendo en este tema al usar la historia de Abraham como ejemplo para mostrarnos el propósito de la justificación. En Romanos 3 vemos el procedimiento, el proceso de la justificación mediante la redención efectuada por Cristo. Pero en el capítulo 4 de Romanos vemos el propósito, la meta de la justificación, la cual es producir una descendencia, producir los descendientes que habrán de heredar el mundo, para producir el reino de Dios, producir el cuerpo de Cristo para el cumplimiento del propósito de Dios. Romanos 4 nos indica que el objetivo de la justificación no es meramente que seamos librados de la condenación de Dios, sino más bien que Dios obtenga muchos hijos a fin de que constituyan el cuerpo de Cristo como reino de Dios para el cumplimiento de su propósito. Si usted lee Romanos 4, no tiene nada que ver con el pecado, no dice nada acerca del pecado. Que Dios justificara a Abraham no tenía que ver porque Abraham era pecaminoso y Dios le justificó. No, ahí Abraham no tenía hijo, no tenía descendencia. Dios le prometió esta descendencia y Abraham creyó de que Dios forjaría esta descendencia en él, y esto le fue contado por justicia. Y Dios le justificó. La justificación es simplemente la manifestación de la justicia de Dios sobre Abraham. 2. La justificación capacita a Abraham y a todos sus herederos que creen para que hereden el mundo y ejerzan el dominio de Dios en la tierra. Me gusta Romanos 4:13. Porque no por medio de la ley fue hecha a Abraham o su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por medio de la justicia de la fe. El resultado de que Dios justificara a Abraham al producir esta descendencia, Él le dijo a Abraham: sal, mira los cielos, mira las estrellas. Mira las estrellas innumerables. Esa descendencia única, singular, esta descendencia única, singular, será multiplicada como las incontables, innumerables estrellas que están en el cielo.
que Abraham, que sería esta descendencia, sería heredero del mundo. Mediante esta descendencia, Dios ganaría una multiplicación. ¿Cómo implica esta palabra descendencia? Semilla, esta capacidad multiplicadora, este poder multiplicador, está en la semilla para llegar a ser el reino de Dios, para ejercer el dominio de Dios, el gobierno de Dios, para ser heredero del mundo. Para que sea traído el propósito de Dios, el reino de Dios sea traído a la tierra y se cumpla el propósito de Dios. Leamos juntos el punto 3, todos juntos. El propósito de la justificación que Dios da es obtener una reproducción de Cristo en millones de santos, quienes llegan a ser los miembros de su cuerpo. El cuerpo entonces llega a ser el reino de Dios en la tierra. Aleluya. Aleluya por la descendencia de Abraham para el cumplimiento de su propósito, del propósito de Dios. Cristo era descendencia y nosotros, al ser uno con Cristo, nosotros también somos esa descendencia, y como descendencia somos el cumplimiento de la promesa de Dios, lo cual tiene como resultado justicia, que es Cristo mismo. Ahora, este Cristo de hecho ha llegado a ser espíritu vivificante, quien ha sido impartido en nosotros, que imparte el elemento divino, la vida y la naturaleza de Dios en nuestro ser, haciéndonos uno con Él. Y nosotros juntos seremos la descendencia corporativa, como las estrellas innumerables del cielo, la multiplicación de esa descendencia única para ser heredero del mundo, para ser el reino de Dios, el cuerpo de Cristo sobre la tierra. Alabado sea el Señor por la descendencia de Abraham. ¿Qué tal si oramos de dos en dos? Amén.